Bien, hermanos, Hechos capítulo 8, en el versículo, vamos a leer simplemente 3 versículos en esta ocasión. Versículo 1, 2 y 3. Nos ponemos en pie, por favor, amados hermanos. Hechos capítulo 8. Siento como que se tira a acoplar un poco, ¿cierto? ¿No? Hechos capítulo 8. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ponga atención ahí, porque la iglesia hasta ese entonces estaba en Jerusalén. Y todos fueron, después de esta persecución, esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¡Wow! Tomen asiento, amados hermanos. Cuando abrimos las páginas, hermanos, de las Escrituras en el libro de los Hechos, amados hermanos, no estamos leyendo un simple o un antiguo relato de lo que sucedió, que ciertamente lo es. Lucas se dedica a investigar. Después de haber investigado mucho, dice, cuando usted lee el primer tratado de Lucas, que es el Evangelio de Lucas, dice, me parece, después de haber indagado bien, presentártelo a ti. Entonces, definitivamente es un tratado histórico. Pero más que ese, nosotros vemos aquí el latido fuerte del Espíritu Santo guiando, sosteniendo, ayudando a la primera iglesia, a nuestros primeros hermanos. En este capítulo 8 nos encontramos, hermanos míos, en un episodio que es decisivo para la iglesia de ese entonces. La iglesia hasta ese instante había crecido con poder solamente en Jerusalén. ¿Tienen calor, hermanos? ¿No? ¿Está bien? Habían habido milagros, conversiones masivas, habían habido señales sobrenaturales y todo parecía que iba viento en popa. ¿Hasta que llegamos al capítulo 7? Digamos de una manera sencilla, la tormenta se desata con el primer sacrificado, con el primer cristiano mártir de la iglesia, que es Esteban. La muerte de Esteban, amados hermanos, enciende de alguna manera no una persecución, sino que una gran persecución. Lo que parecía el fin de aquella joven comunidad, los van a perseguir, los van a matar, verdaderamente se convierte en un impulso tremendo para que la iglesia comience a crecer y para que se comience a cumplir el plan de Dios. Proyécteme, por favor, Hechos capítulo 1, versículo 8, porque es interesante ver esto. De alguna manera el enemigo pensó, hermanos míos, y ese mismo pensamiento el enemigo lo tiene el día de hoy. Él pensó que al dispersar a los creyentes, que al perseguirlos, que al maltratarlos, el fuego del Espíritu se acabaría. Pero por el contrario, lo que en realidad pasó fue que ese fuego, al ser esparcido, se avivó. Las brasas se avivaron y comienza un avivamiento que es imparable. Pero fíjense por qué yo decía que era importante el relato del versículo 2, porque hasta ese entonces la iglesia estaba centrada en Jerusalén. Entonces cuando nosotros entramos en el capítulo 8, el capítulo 8 sí, vuelva al versículo 8 por favor, Franquito. Es como que comienza el cumplimiento de la segunda parte de este versículo. Mire, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Hasta el capítulo 7 el versículo se está cumpliendo cabalmente. Testigos en Jerusalén. Habían milagros, habían sanidades, habían de todo lo que el Espíritu Santo estaba obrando. Ahora, con la muerte de Esteban, comienzan a salir y se comienza a gestar la segunda parte, que es en toda Judea y Samaria, y lo dice claramente el texto, y todos los que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Mire qué maravillosa es la Biblia, hermanos. Entonces, cuando entramos al capítulo 8, no vemos simplemente una historia de un tiempo doloroso para la iglesia, de un tiempo triste,
podríamos pensar nosotros, hoy qué pena los hermanos que estaban siendo perseguidos, que los mataban, qué pena Esteban, como lo mataban ahí. Sino que lo que vemos ahí es la demostración de que, escuche bien hermanos míos, y ojalá el reino de las tinieblas lo tiene claro. Esta es una demostración clara que nada puede detener la iglesia que está guiada por el Espíritu Santo. Nada, ni la misma muerte. Ellos creyeron que matando a Jesucristo se acababa todo. Pero Jesucristo fue claro cuando dijo, yo me voy, pero enviaré a otro. Si a Cristo lo crucificaron y lo mataron, al tercer día resucitó, al Espíritu Santo no pueden hacer eso. Bendito el Señor por eso. Como todo lo tenía planeado. Entonces, hoy al estudiar este pasaje, hermanos, la verdad es que recordemos lo que el Espíritu Santo ya ha venido hablándonos desde que nos convertimos. Es importante escuchar a través de estos relatos cómo el Espíritu Santo en nuestros primeros hermanos obró de manera sobrenatural y cómo ese mismo Espíritu Santo obra en nosotros. Y lo hemos visto, hermanos. Yo anoche mandaba una fotito, fuimos a empezar un discipulado con los hermanos y llegaron varias personas ahí y escuchando la palabra del Señor. Bendito sea el Señor, que el Espíritu Santo se mueva, transforme esa vida, los corazones de esas personas. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo lo que hace es recordar que aunque los tiempos cambien, ya no estamos en esa etapa de la persecución, han pasado 2000 años, estamos relativamente tranquilos, pero ese mismo Espíritu que fortaleció a la iglesia primitiva, allá en Jerusalén, es el mismo Espíritu que nos fortalece a nosotros el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes tuvieron problemas, por ejemplo, el día de hoy? ¿O llegaron cansados? Yo les veo cara de cansados. Jornadas extensas de trabajo. Bueno, ese es el mismo Espíritu Santo que hoy día los trajo a escuchar la palabra del Señor. Amén. Amén. Bien, el libro de los Hechos, voy a hacer un recuento, hermano, porque ya con la expansión de las exposiciones los días jueves, nos alejamos un poquito más y necesitamos de alguna manera retomar. Por lo que yo recomiendo que si alguno de ustedes cuando le toque enseñar la Biblia va a seguir un hilo conductor, la idea es que cuando comience ese estudio, después de quizá un mes, haga un pequeño resumen para que los hermanos se acuerden de lo que quedó la vez pasada. Ahora, si es un tema que es para solo el momento, no hay ningún problema. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos del contexto histórico del libro de los Hechos, nosotros nos encontramos con la narración de la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Lo dijimos en los primeros capítulos. El tema general del libro de los Hechos sería la expansión del Evangelio por medio del Espíritu Santo en Jerusalén, como decía el versículo, comenzando en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Literalmente aquí estamos, en Chile, en lo último de la tierra. ¿Ya? Cuando también hablamos del mismo contexto de los capítulos previos, nosotros vemos en el capítulo 7 y de ahí atrás la expansión grande del Evangelio y vemos en ese mismo capítulo como la furia de los religiosos, entre comillas, se enciende contra Esteban y lo terminan asesinando. Por lo tanto, la muerte de Esteban marca un punto de quiebre, se convierte en el primer mártir de la iglesia y eso da inicio a una persecución sin precedentes. Comienzan los cristianos a ser perseguidos. Miren, hermanos, nosotros podemos imaginarnos nomás cómo los perseguían. Nosotros podemos imaginar cómo persiguen a otros hermanos en otros países, pero no hemos experimentado en carne propia eso. Entonces, a veces cuando conversamos o hablamos de este tema, a veces quizás lo tomamos muy ligeramente, porque no lo estamos viviendo. No es lo mismo estar en los zapatitos de los hermanos que están siendo perseguidos. Ahora nosotros decimos con fervor, el Espíritu Santo los sostenía, gloria a Dios. Miren, esos hermanos verdaderamente no son mártires, o sea, verdaderamente no son pobrecitos, sino que son unos mártires que dieron su vida por el Señor. Sí, lo decimos con ímpetu y le damos gracias al Señor, pero si lo viviéramos nosotros, bueno, creemos que ese mismo Espíritu que los sostuvo a ellos, nos sostendría a nosotros. Entonces, el primer mártir cristiano provoca una reacción violenta a tal extremo que comienzan las persecuciones. ¿Ya? Saulo de Tarso aparece en escena aquí. Es Saulo, y ese personaje hay que seguirlo, porque va a terminar siendo el que Dios escoge
para formar la doctrina de la iglesia o para ordenar la doctrina. Yo como perito arquitecto, dice el apóstol Pablo, puse el fundamento. Entonces, en este capítulo 8, Pablo aparece como un acérrimo perseguidor de la iglesia, un enemigo feroz. Y Pablo representa la típica forma de religión, porque Pablo era un rabino, era un judío, un hombre religioso. Entonces Pablo representa la típica religión activa sin vida espiritual, una religión muerta, una religión sin espíritu, una religión digamos con ideologías fuertes, pero que no está siendo guiada por Dios. Ahora, aunque luego en los capítulos posteriores vamos a ver a ese Saulo de Tarso, ya no llamándose Saulo, sino Pablo. Bueno, cuando nosotros vemos también en la entrada del capítulo 8, lo que vemos ahí en la idea central de este texto, que pareciera que la iglesia está sufriendo una derrota atroz en la persecución, en realidad lo que vemos ante nuestros propios ojos es el cumplimiento de la promesa del propio Señor Jesucristo, que les dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, me seréis testigos. ¿Se acuerdan la palabra testigos? Martureo en el griego, que significa mártir. O sea, van a morir por causa de mí. Y van a morir en Jerusalén, Esteban, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Bien, hermanos, cuando vemos estos 3 versículos, a mí siempre me gusta resaltar, es una forma que tengo yo de estudiar la Biblia a veces, de leer, de buscar palabras que yo considero que son claves en el texto. Y yo les animo que cuando ustedes lean la Biblia, háganle pregunta a la Biblia. Pregúntenle. ¿Por qué esto? ¿Por qué acá? ¿Por qué aquí? Ustedes se van a encontrar con un diálogo precioso con la Escritura. Bueno, no hay respuesta aquí, comenzamos a buscar aquí, allá, hasta que encontramos una respuesta. Cuando yo veo palabras claves en este pasaje, veo, por ejemplo, una gran persecución. Esa es una palabra que destaca, que significa una oposición intensa, sistemática y organizada. No es que simplemente fue una reacción del momento, no, ellos estaban esperando la situación para comenzar la persecución. Pero también destaco la palabra que a través de esa predicación ellos fueron esparcidos. Es la otra palabra que a mí me llama mucho la atención. Literalmente en el griego esa palabra significa, escuche bien, sembrados como semilla. Mire qué precioso. Es decir, que la persecución y el sufrimiento no fue un accidente, no fue una reacción simplemente de ira, sino más bien un plan. Y se convirtieron en un instrumento del Señor para que aquellas personas que fueron esparcidas verdaderamente no eran perseguidos, sino que eran semillas que el Señor iba tirando por todo el mundo con el Evangelio. Mire qué precioso, hermano. Corriendo, arrancando de la muerte, pero a su misma vez sembrando el Evangelio por donde quiera que iban. Mire, a mí a veces me preocupa cuando la iglesia comienza a estar quieta. La iglesia ha sufrido la mayor cantidad de avivamientos, de crecimientos en situaciones difíciles. Cuando estamos bien, como que estamos quietos, como que nos dormimos, pero cuando viene el remesón, nos despertamos y nos empezamos a mover, a buscar de Dios, y comienza el crecimiento. Entonces la palabra esparcido, ¿qué significa, hermanos? Ya, como una semilla. Mire qué precioso. Fueron, tirados. La otra palabra que me llama la atención es cuando se ocupa la palabra del apóstol Pablo, Saulo en este caso, aún no era apóstol, que él asolaba, que significa devastar, arruinar, destruir con saña, con violencia. Y fíjense, hace la referencia a esta palabra como una bestia salvaje. O sea que Pablo estaba completamente desquiciado, estaba fuera de sí, persiguiendo a la iglesia. De hecho, cuando nosotros vemos el capítulo 7, nos damos cuenta que cuando a Esteban lo matan, dice que pusieron sus ropas en el versículo 58 a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y eso es lo otro importante, que tanto Esteban
como Pablo eran jóvenes. Un joven mártir y un joven, un anarquista, un perseguidor, sí. Y mire qué precioso. A uno se le acaba ahí la carrera y cuando está muriendo ve al Señor. Y el otro, cuando Cristo se le aparece, se le dice, cuando Jesús le dice a Ananías, pon las manos por él, pero Señor, ¿cómo voy a orar por él? Lo vamos a ver más adelante esto, si este es el que nos persigue. Bueno, ponlo ahí, yo le voy a demostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Oh, Dios mío. Entonces él de alguna manera más adelante va a experimentar lo mismo que él está haciendo con los cristianos en este instante. Pero mire, podemos sacar un principio espiritual de esta enseñanza. Porque acuérdense bien, el enemigo de Jesucristo es Satanás. Detrás de toda una artimaña de religiones sin el Espíritu, de religiones que persiguen al cristianismo, de personas que están en contra de Cristo, hay un movimiento espiritual liderado por demonios, por Satanás. Entonces, cuando él comienza a asesinar, cuando él comienza a perseguir, de alguna manera es el plan que tiene Satanás. San Juan 10:10 nos dice a nosotros, el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Ese es el planteamiento. Y nosotros podríamos pensar que, bueno, se equivoca la primera vez. Probablemente cuando Cristo muere en la cruz, él estuvo de fiesta, no sé, la primera noche, la segunda noche, la tercera, se le acabó la fiesta. En este caso, probablemente ese mismo plan lo quería ejecutar con la iglesia primitiva. Él planeó la destrucción de la iglesia. Y de aquí donde sacamos el principio espiritual. Por eso que es tan hermoso servir a Cristo. Escuche bien, porque si Satanás planea la destrucción, Dios nos transforma en bendición. Lo que Satanás quiso destruir, dividir, el Señor lo multiplica. Qué maravilloso es eso, hermanos. Por eso no tengamos temor. Estemos despiertos, sí. Velemos por nuestra vida espiritual. Pero confiemos en que los planes del Señor son mucho mejores que los planes que Satanás desea ejecutar en nuestras vidas. Ahora, lo que vemos aquí, vemos un plan también de Dios. La persecución la vemos aquí no como un juicio, sino como una forma de plan que Dios ha ejecutado para que la semilla sea sembrada. Cuando hablamos de la persecución nos damos cuenta que los apóstoles que quedaban en Jerusalén, esto es claro también. Proyécteme por favor que esto es lo que quiero decir. En el versículo 3, en el versículo 1, Franquito, por favor. Porque esto es importante. Fíjense, la persecución es parte de un plan de Dios. Y Saulo consentía en su muerte en aquel día, en el mismo día en que muere Esteban, comienza la persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y eso nos debiera hacernos preguntas. ¿Por qué los apóstoles no? Si eran parte de la iglesia. Y es aquí que nosotros vemos un plan de Dios en esto. Aquí hay 2 o 3 versiones de qué pudo haber ocurrido. ¿Por qué los apóstoles se quedaron ahí? ¿Por qué no fueron esparcidos con los demás? La primera es que, digamos, algunos creen que los apóstoles tenían tan claro su ministerio que dijeron, este es nuestro lugar y de aquí no nos mueven. O los matan, pero nos quedamos aquí, no nos movemos. Algunos plantean eso. El segundo, que creo que es lo que yo considero que es más correcto y que más se ha comentado, es que verdaderamente con la muerte de Esteban, la hazaña, la maldad, el enojo, la rabia que tenía esa gente era con Esteban y su grupo selecto. Entonces cuando ven a Esteban como un líder, un hombre lleno del Espíritu Santo, ellos de alguna manera tienen sus seguidores, entonces matamos a Esteban y matemos todos
a esa gente. Entonces es muy probable que a través del... Por eso digo que esta situación se termina convirtiendo en un plan de Dios. Hay un plan de Dios detrás de esto. ¿Ya? Entonces los apóstoles quedan en Jerusalén. Lo que los comentaristas, vuelvo a reiterar, más creen es que la persecución se dirigió en ese primer instante a todo el grupo cercano de Esteban, a toda la iglesia cercana a Esteban. Pero también es posible, como decía antes, que los apóstoles se quedaran en la ciudad porque ellos creían simplemente que su deber era estar ahí y no se iban a mover pase lo que pase, que también es válido. Porque acuérdense que los apóstoles quedan en Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque hasta aquí los apóstoles de alguna manera entendían que probablemente el evangelio aún era para ellos solamente, a pesar de lo que estaban viendo. Acuérdense que recién cuando entramos en el capítulo 10 nos encontramos con el primer relato que Pedro le está predicando a Cornelio, un hombre no judío. Y es ahí donde comienzan a entender que la salvación también es alcanzada para los demás. Y esto lleva a que se lleve a cabo el primer concilio en Jerusalén en el capítulo 15 de los Hechos. Fíjense, todos los hermanos van pongámoslo así, a la sede central, Jerusalén, a discutir este tema. Y nosotros vemos que en esa discusión igual hay resquemores entre los discípulos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? Y es por eso que el planteamiento, consideramos nosotros, de Dios, es que Pablo termina siendo el apóstol para los judíos, cristianos, o sea, Pedro, y Pablo termina siendo el apóstol de los gentiles. ¿Se entiende la idea, no? Okay. Ahora, en ese planteamiento de la persecución como un plan de Dios para la iglesia, nosotros encontramos en San Juan capítulo 15, versículo 20, que Jesús de alguna manera ya había anunciado y en varios otros lugares que vendría persecución. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, dentro del planteamiento de Dios ya estaba la persecución para la iglesia. La persecución aparece como un elemento paradójico, porque si bien es cierto en primera instancia lo que busca la persecución es destruir la iglesia, pero en el plan de Dios es convertida en el medio para la expansión del evangelio. Filipenses 1, versículo 12. Es decir, desde el lado negativo, la persecución busca la destrucción de la iglesia. Desde el lado de Dios, la persecución se convierte en un medio para la evangelización. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo lo entiende de esa manera. Que todas las cosas malas que le han sucedido, las persecuciones, los falsos hermanos, tanta situación, él termina diciendo, ¿saben qué? Esto es para progreso del evangelio. Pero esta idea ya la tenemos en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de José? Matémoslo, ¿no? ¿Cómo lo van a matar? Bueno, vendámoslo, lo vendimos para Egipto. Nos deshicimos del problema. Él allá sufre, es siervo, cae a la cárcel, pasa no sé cuánto tiempo pasaría en la cárcel. Dios lo bendice, y cuando él se vuelve a reencontrar con sus hermanos, él dice, ¿saben qué? Hermanos míos, no fueron ustedes los que me mandaron acá. Fue Dios que me mandó, tenía un propósito. Y es por eso que debemos entender a veces los procesos que suceden y que vivimos nosotros específicamente como iglesia local. Hay propósito detrás de todo lo que podamos suceder, de todo lo que pueda suceder. Y si nosotros logramos ver las cosas malas que suceden como un planteamiento de Dios para algo que pueda edificar la iglesia, vamos a hacer bien en pensarlo de esa manera. Señor, no sabemos qué sucedió, nos duele lo que sucede, es triste, la estamos pasando mal, pero entendemos, como dice tu palabra, que todo obra para bien a los que le aman. Algo hay aquí, Señor, de lo cual vamos a rescatar.
La iglesia perseguida no es derrotada, sino que es purificada y a su misma vez es enviada. Y nosotros que somos continuistas, que creemos que el Espíritu Santo a través de sus dones sigue vigente al día de hoy, entendemos que el fuego del Espíritu Santo no se puede apagar ni por las amenazas, ni por las burlas, ni por las cárceles, ni por la muerte, ni por la persecución. El Espíritu Santo en los momentos de mayor presión es cuando se ve su obra en nuestras vidas. Es más, ustedes se van a encontrar con el Señor Jesucristo diciéndoles, miren, en aquel día los van a encarcelar, pero no piensen cómo van a responder, porque en ese instante el Espíritu Santo les dará palabra para responder. Ahora, haga memoria, porque a lo mejor le ha pasado, a mí me ha pasado, y yo he visto, por ejemplo, a mis hijas que le han pasado en momentos de presión. No voy a contar la experiencia como tal, pero un día la Lorena estaba viviendo un momento de presión grave donde la estaban cuestionando su cristianismo. Y yo estaba en otro lugar y escuchaba y decía yo, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? Y veo como ella comienza a contestar. ¿Y sabe que vino un descanso en mi vida? Oh, dije yo, si me hubiera metido lo hubiera embarrado. Es así de simple. Vi yo como el Espíritu Santo la ayudó a salir de ese momento difícil. Ahora, hagan memoria, quizá a ustedes les ha pasado lo mismo. Situaciones difíciles donde está en jaque y viene el Espíritu Santo y lo auxilia a usted. Entonces, cuando Satanás piensa que en su persecución, que en su maldad, que en su destrucción lo que va a hacer es eliminar la iglesia, Dios ve en eso un plan mayor para la expansión de su iglesia. Vemos también aquí la soberanía de Dios en la misión. Aunque humanamente la persecución es una tragedia, naturalmente, pero a través de esa persecución Dios cumple su propósito misionero. Y aquí nosotros vemos, y que esto es increíble, porque la iglesia no se reunió como lo hacemos nosotros el día de hoy, diciendo ya hermanos, ¿saben qué? Este fin de semana vamos a ir a predicar a tal lugar. No, la iglesia no estaba en esa. Dios ocupa la persecución. Bueno, no quieren salir, y eso es lo que me preocupa a veces de la iglesia, cuando está muy estática. No quieren salir a predicar, ok, vamos, apretemos un poquito. Y es lo que sucede acá. La dispersión lleva el evangelio de Jerusalén a Samaria y Judea, como lo había dicho ya en Hechos 1:8. Entonces lo que parecía una derrota, verdaderamente es el cumplimiento de esa profecía. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros vemos en la aparición, digamos de alguna manera, en el capítulo 7, una aparición tibia de Saulo, que solo se nos comenta que al morir Esteban se pone la ropa a los pies de un joven Saulo. Ahora vemos la aparición del apóstol, o sea, de Saulo de Tarso, como un principal perseguidor de la iglesia. Entonces, cuando vemos el papel de Saulo en este episodio, en el capítulo 8, Pablo termina representando la oposición más violenta que puede recibir la iglesia. La posición más dura y de alguna manera desde el poder religioso. Cuando pensamos en Saulo, en este versículo 3, pensamos en un religioso que ama su religión, que no tiene el espíritu y que esa religión lo hace actuar violentamente, extremadamente violento, con una oposición a Cristo. Mire, a mí me duele, hermanos, ver, si ustedes ven en internet, a mí como yo a veces me quedo pegado viendo esas cosas, el internet es inteligente, o está programado para eso. Ver debates de cristianos, ver cómo tratan de destrozarse los unos a los otros. Y cuando yo veo eso, digo, yo no veo a Cristo ahí. La lucha por quien tiene el poder religioso. Y fíjese que eso es lo triste, hermanos.
Por eso ojalá Dios nos mantenga constantemente humildes, si es necesario que nos mantenga ahí machacando, no machaque, amén, que sea así, pero que nos mantenga en el suelo. Y si algún día Dios permite que esta congregación crezca de manera tal que el Señor nos dé la gracia suficiente para seguir estando en el suelo. Porque aquí el poder religioso era el que tenía las grandes catedrales, los más grandes eruditos estaban ahí en el poder religioso, pero vemos a un poder religioso en contra de Cristo. Yo no quiero llegar a ese extremo. Y Pablo es el que representa esta figura. Entonces, teológicamente representa la lucha entre la religión sin espíritu contra la iglesia que está llena del Espíritu Santo. Una iglesia con tremendos templos en contra de un grupo que se reunía en casas. Una iglesia que tenía riquezas en contra de una iglesia pobre. Una iglesia con grandes eruditos en contra de simples pescadores y obreros. Una iglesia que se jactaba de tener la verdad con unos que anunciaban a Cristo, que es la verdad. Con unos que se jactaban de cumplir la ley en contra de unos simples creyentes que hacían señales y milagros a través del Espíritu Santo. Pero yo veo a las iglesias hoy día cada vez más preocupadas de lo externo. Y hermanos, yo de verdad que cuando yo me acuerdo que propuse que estudiáramos el libro de los Hechos, era que nosotros pudiéramos meditar y mirar al espejo la condición de nosotros como iglesia y ver cómo podemos volver a ser esa iglesia de poder. Cómo el libro de los Hechos pueda despertar nuestra vida espiritual. Cómo el libro de los Hechos, a través de la obra del Espíritu Santo, pueda animarnos a nosotros a buscar cada día más de Dios a pesar de todo lo que venga. El papel de Saulo de alguna manera anticipa en el versículo, como aparece acá, esta aparición de Pablo anticipa en lo que se va a convertir él, de un perseguidor a un apóstol de Jesucristo. Ahora, siendo honestos, hermanos, ¿cuántos de ustedes alguna vez se burlaron de los evangélicos? Ahí tenemos uno. ¿Usted también? Nos reíamos, sin saber que años después seríamos los que estábamos completamente locos sirviendo al Señor. Y bendito el Señor por eso. La furia de persecución del apóstol de alguna manera anticipó el poder transformador de la gracia de Dios en él. Aquel perseguidor sería en unos capítulos más adelante el apóstol más usado por Dios en el Nuevo Testamento. Nos vamos a notar nosotros que cuando Saulo se convierte al Señor, vemos a Cristo identificándose con los perseguidos. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Miren, hermanos, esta es la historia de la iglesia primitiva, pero a través de la historia de la iglesia desde ahí hasta acá, cada ola de persecución, cada movimiento de asesinatos, de persecución de cristianos, ha sido acompañado de un mover extraordinario del Espíritu Santo. Me acuerdo hace muchos años atrás cuando Pedro me dice, oye, mira, ven, te quiero mostrar un video. ¿Te acuerdas, Pedro? Cómo quemaban a unos cristianos, hermano. Y el hombre sentado en llamas y no gritaba, no hacía nada. Y yo le dije, Pedro, ¿se acaso no quiero verlo? ¿Te acuerdas, Pedro? No quiere ver eso. Pero uno los ve y cómo los golpeaban con palos y ellos no hacían nada. Es el Espíritu de Dios fortaleciéndolos. En el siglo I la dispersión llevó el Evangelio a Roma. En el siglo XX países como China, ahora en este mismo instante, países comunistas. Aquí tienen un dato que nos debiera avergonzar. En China es
donde se encuentra la iglesia que ha tenido mayor crecimiento estos últimos años. Un lugar donde está prohibido el cristianismo. Yo hace pocos días atrás, mientras hacía un en vivo, estaba revisando noticias cristianas y salía que una pastora había sido arrestada y condenada a 15 años por predicar el evangelio. Ella dice simplemente: esto es mi corona. Ya, estoy lista. La recibo con gozo, decía ella. Hermanos, es increíble que en medio de la persecución el Espíritu Santo se mueva de manera tal que provoque mayores conversiones. Pero si ahí está en la Biblia. Pero muchos de nosotros somos cristianos de papel. Somos cristianos que cualquier cosa nos mueve, que cualquier cosa nos hace decaer y queremos volver atrás. ¿Y sabe por qué? Creo yo que las iglesias del día de hoy han ido olvidando la palabra del Señor. La han ido dejando de lado, se han preocupado de estrategias, han hecho fórmulas. Que hagamos esto otro, que hagamos aquí, hagamos allá. Y hermanos, en la simpleza de la palabra de Dios está la riqueza. Volvamos a la Biblia. Volvamos a nuestras primeras obras. Nosotros afirmamos que donde más se oprima al pueblo de Dios, allí más poderosamente se manifiestan los dones, las señales y los milagros. No me puedo, se me viene mientras estoy hablando con ustedes un testimonio de un hombre que fue preso por unos terroristas. Y él lo tenían en una jaula ahí encerrado y no lo podían matar, querían matarlo, se ponían de acuerdo para matarlo y él les predicaba, les hablaba. Y entonces ya, mira, ¿sabes qué? No nos vamos a asociar, echémosle veneno en la comida. Este no ha comido en 2 días, será a comer de una. Le sirvieron, él cuenta en el testimonio, me sirvieron un plato grande. Era tanta el hambre, hermanos, que tenía, que me la comí toda. Y ellos comienzan a mirar. Yo dije, él decía, no me sacaba los ojos de encima, me miraba y decía, ¿qué pasa? ¿Por qué me mira? Y se preguntaban, pero no le pasa nada. Y le confesaron que le habían echado veneno. Y ahí estaba el hermano años después dando testimonio de eso. En los momentos de mayor dificultad vemos la mano del Señor moviéndose poderosamente. Hermanos míos, manantial de vida eterna, hoy el Espíritu sigue empoderando a la iglesia. Él sigue queriendo tratar con nosotros para hacer su obra misionera. El fuego del Espíritu no se apaga, se debiera expandir. Qué rico sería aquí, hermanos fervientes, que pudiéramos contagiar a los jóvenes. Aquí, esta es una iglesia llena de jóvenes. Los jóvenes deberían estar diciendo, pastor, mire, tenemos esto en mente. Vamos a ir a predicar, pastor. Tenemos fuerza, ahí está la fuerza. Pero vemos a jóvenes cansados, digo, no solamente de esta iglesia. Jóvenes agotados que llegan del colegio. El fin de semana se levantan habla Señor a las 1 de la tarde. Hermanos, pero si nosotros pudiéramos avivar esa llama del Espíritu Santo en nuestras vidas y poder provocar de alguna manera que esa llama en nuestro corazón se mantenga encendida, yo creo que haríamos grandes cosas por el Señor, hermanos míos. Vamos descendiendo. ¿Cómo podríamos aplicar estos versículos a la iglesia del día de hoy? Bueno, primero debemos esperar oposición. Por favor, hermanos, esperemos eso. No esperemos una vida tranquila. Debemos esperar las pruebas. No quiero ser fatalista con esto y decir, no. Simplemente quiero que tengamos una mentalidad que eso va a suceder. Y que cuando suceda no nos sorprenda. Pero también debemos esperar que el Espíritu Santo va a seguir actuando como actuó en la primera iglesia en nosotros. Nos va a capacitar para seguir avanzando, para seguir testificando con poder de Dios. La dispersión actual puede verse de alguna manera en la migración de creyentes de distintos lugares. Pero también el uso de los medios digitales.
¿Cuántos tienen? Yo creo que todos tenemos redes sociales acá, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuándo fue la última vez que posteó un versículo bíblico? Sale más bonito esto. Yo siempre reto a las chiquillas, oye, ya no se tomen tantas fotos aquí y allá. Posteen versículos bíblicos. Hagan de sus redes sociales un campo evangelístico. Que la gente conozca de Cristo. Compartan la página de la iglesia. Cuando se suban predicaciones, denle me gusta, coméntela. Si usted dice, pastor, me da vergüenza, bueno, comparta entonces las cosas de su iglesia. O si ve algún video que es precioso, que pueda edificar a una persona, compártalo. El mismo espíritu que sustentó a los creyentes en Jerusalén, hermanos míos, es el mismo espíritu que nos sostiene y que yo espero que nos impulse en la misión evangelística. Está bien, el Espíritu Santo nos da dones, está bien, el Espíritu Santo nos sostiene espiritualmente, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra, el Espíritu Santo es nuestro consolador, pero esta es la parte del Espíritu Santo que también debemos de alguna manera buscar, que nos lleve a la evangelización. Y no estoy hablando del día domingo por medio que salimos a predicar, estoy hablando de una vida diaria, de hablar de Cristo. Hermanos míos, termino con esto. Encontramos doctrinas como la eclesiología en estos pasajes. La iglesia se forma en ese lugar y de alguna manera se ve o trata de ser invisibilizada, aunque claramente se ve cómo Cristo la sostiene y Cristo es su cabeza. Vemos cómo la iglesia comienza a hacer su propósito. Vemos también la neumatología, vemos la obra del Espíritu Santo quien guía y sostiene y da valentía. Vemos también en la obra de la eclesiología la predicación del Evangelio. Pero vemos también a Cristo sufriendo con su iglesia. Y no solo eso, respaldándola con poder. La persecución fue como la mano de un sembrador, y esta es una ilustración que quiero dar, lanzando semillas. Cuanto más se dispersaban los creyentes, más se germinaba el Evangelio. Así como el fuego, otra ilustración, el fuego y el espíritu, se aviva cuando se esparcen las brasas, la persecución expandió las llamas del Espíritu Santo. Pregunto, iglesia, ¿de qué manera las persecuciones y las pruebas actuales pueden fortalecernos a nosotros? Otra pregunta, ¿cómo podemos ver la dispersión moderna, hablando de migración de un lugar a otro, de las redes sociales, de las misiones, como un paralelo en el capítulo 8 de Hechos? Otra pregunta, ¿qué papel juega el Espíritu Santo en mantener viva la expansión misionera en la iglesia en este tiempo? ¿Se acuerda la última vez allí? No, la penúltima vez. Hermanos míos, lo que parecía una tragedia para la iglesia fue en realidad un diseño de Dios. El enemigo intentó apagar la voz del Evangelio, pero el Espíritu Santo convirtió la persecución en la chispa de un avivamiento que traspasó las fronteras y llegó hasta 2000 años después a Rosario de Codado. La sangre de Esteban no fue en vano, las lágrimas de los discípulos no fueron inútiles, ni la furia de Saulo pudo detener lo que Dios había comenzado en el Pentecostés. Porque cuando el Espíritu Santo llena su iglesia, escuche bien, no hay cárcel que encadene el Evangelio, no hay látigo que detenga la misión, no hay poder humano que silencie la voz que se ha decretado desde los cielos. Hoy, amados hermanos, se nos presenta este mismo desafío. No se rinda usted ni yo ante la oposición. Veamos cada obstáculo como una oportunidad para que el Espíritu Santo se glorifique en nuestra vida. Por último,
ese espíritu que los sostuvo a ellos nos va a sostener a nosotros. ¿Lo cree usted, hermano? Así que con confianza, amada iglesia, levantemos la mirada. Ese fuego que fue encendido en Jerusalén no se apagó ahí con la persecución. Ese fuego sigue encendido el día de hoy. Amados hermanos, que estas historias que son contadas en el libro de los Hechos puedan ser una llama que encienda nuestro corazón. Amén. Pónganse de pie, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias.